Buenas noches, estudiantes, futuros licenciados de la República del Ecuador. Hoy entramos a la segunda unidad del módulo Utilización Educativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Recordemos que en la unidad anterior hablamos de manera introductoria sobre la sociedad del conocimiento y sobre la brecha digital. En esta segunda unidad iniciamos con el tema posibilidades y usos de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por si acaso se les olvidó mi nombre por las festividades que hemos tenido, soy su docente tutor, Darwin Costa. Dentro de las posibilidades y uso de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje, veremos brevemente lo que nos permiten las TICs, los tres aspectos básicos que nos permite el acceso a estas tecnologías. El primero es el procesamiento de la información. Sabemos que el procesamiento de información se hace a través de programas o dispositivos móviles, que hoy en día pues toda la sociedad, la mayoría de la sociedad tiene acceso a estos dispositivos móviles. Como segundo aspecto tenemos la comunicación. ¿Cómo se distribuye esta comunicación? De emisor a receptor o viceversa, que pues el canal principal es la internet, donde podemos navegar de manera eficaz. Y por último tenemos el otro aspecto que son indispensables. Vamos a poner un ejemplo con respecto al contexto de la pandemia, de la situación que aún estamos atravesando. Las TICs permitieron que se dé esta educación remota, pues debido a las restricciones no se pudo acceder a las instituciones educativas, pero a través de las TICs los docentes y sus estudiantes pudieron seguir teniendo este acercamiento de las clases virtuales. Ahora tenemos la importancia de las TICs. Como sabemos, las TICs han vuelto prácticamente parte de nuestra cultura, indispensables para nuestro diario vivir. Por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes que paguen el celular por 2 días, quizá nadie pudiera acatar esa orden porque dependemos del dispositivo prácticamente para todo, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia, ¿sí? Se utilizan en casi todos los ámbitos, estamos intercomunicados y esa intercomunicación prácticamente es necesaria para todas las áreas o factores posibles de acceso humano. Y por último tenemos la facilidad de tener la información a la mano. Pues ustedes conversarán con sus padres, madres, abuelos quizás, sobre cómo era la investigación antes, qué se debía hacer para consultar dicha palabra o buscar cierta información. Tenían que ir a la biblioteca y hacer una búsqueda exhaustiva para encontrar la información que ellos requieren. Ahora no, pues ustedes simplemente con el uso del dispositivo celular y con un navegador buscan la información que necesitan e instantáneamente la encuentran. E incluso ustedes pues ya saben de bases de datos científicas y que son bastante necesarias para nuestros estudios. Ahora tenemos las TIC en el aula. Quizá cuando ustedes ejerzan se encuentren con otro ambiente, con mayor tecnología, más avances, es decir, otra realidad. Y vamos a encontrar de que son siempre útiles, no hay duda, porque la instantaneidad y la aceleración en los procesos de búsqueda de información son muy necesarios hoy en día. Dinámica y atractiva, porque los estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje, no están escucha y escucha al docente, sino que ellos también pueden corroborar lo que dice el docente mediante sus dispositivos móviles. Y renovación metodológica, porque desde estos avances existen, el docente ya cambia de un rol del sábelo todo a un tutor guía que maneja ese conocimiento con los estudiantes para que ellos se apropien de manera adecuada. Ahora tenemos las competencias necesarias que los docentes debemos tener para ejercer nuestro rol. La primera es comunicativa, es decir, que debe llegar al estudiante, hacerse entender. La segunda es la pedagógica, tener metodologías acordes al proceso, a su proceso de enseñanza, aprendizaje que está llevando a cabo. De gestión, los recursos adecuados para la clase, ya sean dispositivos o gestionar los programas necesarios dependiendo del área en la que esté ejerciendo. Investigativa, es decir, tener al menos las bases de saber
qué información es confiable, cuál no, y cuáles son las bases de datos que nos permiten esta información, buscar esta información confiable. Y por último, tecnológica. Como sabemos, debe al menos tener el manejo de los dispositivos y programas básicos, pero también tener la capacidad de actualización, porque estas tecnologías son cambiantes. Hoy en día salen más versiones, más actualizaciones, pues, y el rol del docente es ese, que debe estar actualizándose constantemente. Ahora tenemos las ventajas del uso de las TICs. Como ya lo hemos visto brevemente en la unidad anterior sobre las ventajas de las TICs, en este caso las ventajas de las TICs en el aula, la participación activa del estudiante, la interacción del maestro-estudiante, estudiante-maestro, fortalece el trabajo colaborativo entre estudiantes, la conexión con el mundo real, se propicia un contacto con muchas personas, la creación de entornos más flexibles de aprendizaje y ofrecer nuevas posibilidades de orientación. Sí, tenemos una gama de ventajas que nos ofrecen las TICs. Y por último, las limitaciones. Como todos ustedes saben, yo también soy docente en una escuela fiscal. Entonces, en las escuelas fiscales hay ciertas limitantes que no permiten el acceso al 100% de usar las tecnologías como un docente desearía utilizarlas en este proceso. Tenemos la limitación del acceso y disponibilidad de los recursos para los estudiantes. Pues algunos estudiantes quizás tienen su computadora en la casa, pero no tienen el laboratorio adecuado en su institución, o viceversa. En la institución tienen su laboratorio, pero en su casa no. Y en otras situaciones, pues no tienen ni en la casa ni en la institución educativa. Necesidad de una infraestructura física, pues un laboratorio bien equipado. La mayoría de las escuelas fiscales carecen de esta especificación. Personal capacitado, pues no todos los docentes están capacitados para este rol de introducir las TICs. Muchos docentes o ciertos docentes ya de avanzada edad tienen cierta resistencia a estas tecnologías. Y si hay esa resistencia, también hay una resistencia a adaptar las metodologías para el uso de estas TICs. Y por último tenemos el costo de los equipos, pues como les decía, muchos estudiantes no lo tienen en casa o no lo tienen en la institución educativa. Entonces, estas son las dificultades o limitaciones para las TICs en la educación. Esto es todo, queridos estudiantes. Nos vemos en otra ocasión.